Bueno, pues yo en el pueblo donde yo nací, por ejemplo, pues estaba también pegando a la iglesia y el párroco de la iglesia me nombró monaguillo y entonces pues nos mandaba a tocar las campanas todos los días, porque había misa todos los días, no es como ahora, que hay misa una vez o como mucho dos a la semana. Ya por los años 50 y pico había misa todos los días y todos los días subíamos a tocar y de ahí empezó todo. En el año 1986, de la mano de un grupo de jóvenes, surge en Villavante una asociación cultural que tiene como uno de sus objetivos el evitar que el sonido de las campanas quede simplemente como algo que forma parte del pasado. Y comenzó entonces a realizarse un encuentro o un concurso de campaneros que se realizaba en diciembre, concretamente con la fiesta de Santa Bárbara, que es la abogada de las tormentas y también la patrona de los campaneros. Ese concurso fue derivando posteriormente en un encuentro que permanece hasta en la actualidad. Siempre el primer domingo de agosto en Villavante se congregan campaneros venidos de todos los puntos de la geografía española. Esta asociación fundó también una escuela de campaneros en la que diversas generaciones de críos del pueblo ya se han formado. Actualmente también acuden adultos. Hace unos 20 años se creó una asociación cultural carqueisa que lo que hicimos fue empezar a recuperar todo nuestro patrimonio, el patrimonio de las canciones populares, el pendón, a recuperar el entorno de la iglesia, el museo, casa museo, a recuperar el molino, fue un buen artífice de eso, y también dentro de ello pues estaba nuestro campanario, que estaba en una situación ruinosa, y ahora, bueno, pensamos en recuperar el campanario y pensamos en aquel momento que qué mejor que dar visibilidad a esa recuperación de nuestro patrimonio que con otro patrimonio que es el material, que es el toque de campana. Así fue cuando empezamos a organizar los encuentros que se hacían en el verano, normalmente el día de la fiesta de los casados, el 15 de agosto, la fiesta tradicional de los casados en el pueblo, al encuentro de toque de campanas del Reino de León, que así le pusimos. Y durante varios años estuvimos haciendo, hasta que este año pasado evidentemente no pudimos hacerlo, ese encuentro. Es un encuentro en el que traemos campaneros de Zamora, alguno ha venido de Salamanca y de la provincia de León, del Reino de León. Para nosotros, cuando viene esa fecha, vienen vecinos, hijos del pueblo, que viven en Madrid y que viven en otros lugares, porque son momentos que para ellos les recuerda, y además eran los sacristanes y los monaguillos de aquellos años y que tocan con gran soltura las campanas. Por eso que lo importante no es si tocar bien o tocar menos bien, lo importante es que se mantengan las tradiciones, que todos los domingos en el pueblo se toquen las campanas, que cuando haya un fallecimiento en el pueblo se toquen las campanas, porque sigue teniendo esa vigencia lo poco que queda del mundo rural. Es decir, las campanas eran los mensajeros en el mundo rural de todo el siglo pasado y los anteriores, ¿no? Entonces, ese mundo rural está desapareciendo, pero los pocos elementos que podemos utilizar ese patrimonio, como son las campanas o como son el pendón el día de la fiesta o el día de Santa Bárbara, que lo utilicemos, porque mientras tengamos vida en los pueblos, son elementos que nos cohesionan entre los distintos pueblos. Yo creo que las campanas tienen una triple dimensión que les acompaña en todo su obrar, en todo su ser, en todo su hacer. Una dimensión, en primer lugar, antropológica, por una razón. Siempre han estado vinculadas con el ritmo de vida de las personas que vivían en torno a ellas. Por ejemplo, en los pueblos, pues sonaban las campanas por la mañana, al alba con el toque de alborada, a mediodía con el toque del ángelus, al atardecer con el toque de oración, y después también existían otros toques, otros repiques de campanas vinculados con el modo de subsistencia de los habitantes. Por ejemplo, está el toque de becera para llevar el ganado a pastar a los campos comunales, y el toque de nube en aquellas localidades cuyo modo de subsistencia pues es eminentemente la agricultura, y que sonaba precisamente para evitar que el granizo pudiera destruir las cosechas del campo. ¿Qué más puede Dios que tú?
tente nube, tente tú. Esa es la música que tiene. Al lado de esa dimensión antropológica, podríamos hablar de una dimensión estética. A veces cogemos el coche, atravesamos un pueblo y nos encontramos una espadaña que no tiene campanas y nos resulta algo completamente anormal. Podríamos decir, rompe la armonía. Bueno, pues en ese sentido, las campanas también crean belleza. En medio de las torres son un instrumento artístico más. Y no solamente desde ese punto de vista, sino también como un instrumento musical. Las campanas están afinadas en una nota y cuando se repican varias de ellas se está creando melodía. Es más, se podrían interpretar con varias campanas una partitura. Luego después, pues relojes tampoco había, teléfonos tampoco. Se tocaba a la 1, el mediodía. Se tocaba ya para la hora de que se venía, pues para comer a casa. Dormir la siesta y después volver a salir. Y a la noche, cuando empezaba a querer escurecer, o un poco antes, pues se tocaba también para que la gente viniera ya a recogerse, que era la hora ya de dejar el trabajo. Eran los 3 toques que había todos los días. Luego después los sábados se tocaba fiesta, se volteaban las campanas, se repicaba, y el domingo se hacía lo mismo. Los toques de campanas, eso lo sabía todos, como casi todo el pueblo. Normalmente de aquella era lo que regía. No es como ahora que tenemos el teléfono para enterarnos de todo. De aquella eran las campanas. Y todo el mundo sabía cualquier toque. ¿Y antes de ti, alguien de la familia? Tampoco tuve que yo en la familia campaneros. Bueno, aunque aquí casi todos somos un poco familia, pero muy allegada no. No, yo prácticamente como el herrero, aprendí a machacar hierro, aprendí a tocar. Tocar y tocar y tocar y bueno, pues vas amoldándote un poco a lo que te parece que está mejor y ves cómo salió todo. Yo no fui a ninguna escuela para tocar las campanas ni nada. ¿Por qué me gustan las campanas? Pues siempre desde niño me llamó la atención, las campanas igual que todas las, pues eso, la costumbre, la tradición, lo de antes siempre me llamó la atención desde niño y me ha gustado eso y continuarlo para que no se pierda. ¿Tienes alguien de la familia que...? Mi abuelo de aquí de Castrillo las tocaba, también tengo un tío que también las toca, sí, sí. Empecé tocándolas porque fui monaguillo y de ahí tenía que tocarlas sí o sí. Y poco a poco, pues bueno, aprendí lo poco que sé tocarlas. Me llamo Darío Álvarez Bouzas y toco las campanas desde que soy pequeño porque mi abuelo subía aquí conmigo, subía yo con él y me gustaba cómo sonaban y empecé a tocarlas hasta que fui aprendiendo los toques. Pocos, porque ya se habían perdido varios y no se usaban y de hecho ahora no se usan. Pero fui aprendiendo los pocos que se utilizaban y se siguen utilizando. Pues aquí ya, por desgracia, solo se mantiene tocar en las fiestas y es el toque que perdura, que se toca actualmente. Solamente se toca ese. La singularidad y la importancia de las campanas a lo largo de la historia ha sido mucha. Un dato que viene a corroborar esta tesis es, por ejemplo, su consagración. En la antigüedad no se bendecían como actualmente ocurre, sino que se consagraban. Esto cambió a partir de la reforma litúrgica que tuvo lugar desde el Concilio Vaticano II, acontecido en la Iglesia Católica entre el año 1962 y 1965. Al igual que un vaso sagrado, es decir, que un cáliz, las campanas se consagraban. Y es muy curioso ver en los bendicionales, ver en los manuales que vienen reflejando pues, este rito, cómo tenía lugar. Por ejemplo, se signaba con el crisma en el exterior y en el interior de la campana. Se lavaba con agua bendita que tenía un poco de sal y al mismo tiempo se metía en el interior un incensario que envolvía con ese humo santo todo el interior de la copa de la campana. En la actualidad, hoy queda reducido, podríamos decir,
a una sencilla bendición con agua bendita y una fórmula, una oración que de igual forma viene a poner en énfasis que la campana no es un objeto más dentro de la liturgia de la Iglesia. Fijaros si no es un objeto más que el Viernes Santo, el día de luto de la Iglesia, en el que los cristianos lloran la muerte de su Maestro, del Señor, del Mesías, las campanas, que por lo general pues, son signos, son instrumento de alegría, ese día se silencian. Y ya desde antiguo ha venido sustituyéndose el sonido de la alarma para convocar a los creyentes simplemente por el ruido que mete una carraca, una matraca, como se la quiera llamar, ¿no? Aquí en León tenemos el privilegio y la singularidad de tener una en lo alto de la torre de San Isidoro. Era divertido, al mismo tiempo también era un poco riguroso porque no podías ir a tocar a deshora, porque si no el pedáneo de turno, el presidente que se llamaba, pues, te podía cepillar un poco. No había dinero, pero sí había castigo del padre por subir a la torre, del presidente, del maestro, del cura, todos eran a castigar. Pero bueno, como tenías el privilegio de que eras monaguillo, pues tocabas pues eso, todos los días tocabas las campanas, todos los días. Una de estas campanas pues vino de un pueblo aquí cercano que desapareció ya hace unos 45 o 50 años, y la que teníamos aquí estaba rota, era una mala, la campana estaba mal. Y hablando con el cura de aquella, que quería sacarlas de allí, pues le hice una oferta, que yo se iba por ellas a cambio de que me dejara una para aquí, para el pueblo, que no teníamos. Y era el día exactamente sería sobre el 15 de agosto, porque eran las fiestas de la Bañeza, yo me acuerdo bien de eso, Nuestra Señora de Agosto, y entonces pues tuve que venir a tocar eso a las 4 de la mañana o por ahí, una tormenta terrible, un granizo infernal. Y entonces pues eso, tocando las campanas, pues cayó un rayo en la vía, y venía la vía ardiendo, que llegó pegando al pueblo, cayó donde el Molino Galochas, que se llama, y llegó pegando aquí al pueblo, pero ardiendo la vía, que se quemaron todos los cables, duraron después no sé cuántos días en repararlos. Bueno, pues aquí se dio el caso de que en un verano pues el párroco en aquel momento, no vamos a decir su nombre porque tampoco viene a cuento, con alguien que vino también, pues que también todos conocemos, al belga, a Eric el belga, pues vinieron a retirar algunas de esas piezas valiosas de nuestra iglesia, concretamente pues algunas piezas del retablo. Y cuando ya está, vino un camión, la gente estaba en el campo, en los campos, era en el mes de agosto, quiero recordar, pues estaba para la trilla, y entonces una vecina de aquí, Carmen concretamente, cuando vio lo que estaba ocurriendo, que ya estaba el camión cargado con las imágenes de la iglesia que se iban a llevar, entendemos que para venderlas y sacar fondos para arreglar otros templos, así se nos dijo también, bueno, pues subió al campanillo, tocó las campanas, rápidamente se presentó todo el pueblo aquí. En mi pueblo, y yo creo que casi todos los pueblos, las campanas se subastaban. Entonces las cogía de normal a lo mejor un padre de familia que tenía a lo mejor pues 3 o 4 o 5 hijos para que pudieran ir a tocar. Y era un caso muy curioso porque se subastaba a la baja. Ponían un tope de cereal, que era con lo que se cobraba al principio, y el que más bajo lo hiciera era el que tocaba las campanas todo el año. Entonces pues se tocaba 3 veces al día. Se tocaba al venir el día, que ya se anunciaba a la gente que tenía que salir al campo, que bueno, que ya estaba a punto de amanecer, que ya iba a salir el sol y había que salir a trabajar. El sonido de las campanas permanece en las mismas entrañas de la persona humana. Yo lo comparo algo así como la voz materna. El sonido de la voz de la madre es algo que nosotros estamos escuchando incluso antes de nacer.
y por lo tanto es algo que permanece grabado en nuestra interioridad, ¿no? Tal es así que incluso después de que ha fallecido la madre, solemos seguir teniendo el registro de ese timbre de voz en nuestra propia interioridad, ¿no? Algo así sucede con las campanas. Las venimos escuchando desde que somos críos, vienen transmitiéndonos mensajes de alegría, mensajes de tristeza, otro tipo de noticias que van marcando el ritmo de vida de las personas y por lo tanto, pues repito de nuevo, están en las mismas entrañas de la persona. No sé, presta el momento, el sonido, estar arriba, ves el paisaje, con, pues eso, la música que hacen las campanas, queda, no sé, es algo bonito, yo creo. Un patrimonio ahí inmaterial que tenemos que hay que conservar. Cuando mi abuelo lo fue dejando, porque ya no podía subir al campanario, tomé yo el relevo y aquí sigo hasta el día de hoy. Hace unos años vino Televisión Española a grabar un reportaje a Villavante sobre las campanas. Y fue curioso este hecho que lo emitieron después en el telediario y unos vecinos de Villavante me comentaban que su madre, ya con Alzheimer, sin ningún recuerdo, no era capaz siquiera de reconocer a sus propios hijos. Resulta que, estando en el salón de casa, teniendo la televisión de fondo, de repente, en medio de ese silencio y de esa quietud, exclamó: «Las campanas de Villavante, las campanas de Villavante». A otros jóvenes les diría que no lo dejen perder porque aquí en la provincia de León pues es un patrimonio que hemos heredado y que creo que se debe de conservar, que en otras zonas se ha perdido o no la hay y de ahí pues lo valioso que es el toque de las campanas. De todas formas, existen muchas organizaciones, cada vez más, de campaneros o asociaciones culturales que intentan fomentar estos encuentros o clases de toque de campanas por los pocos que quedamos, para que así también las futuras generaciones o los jóvenes que nunca los han escuchado pues se sientan atraídos o les interese aprender, ¿no? Y eso yo creo que también es una posibilidad, afecta a que no se pierdan estas tradiciones en el futuro. Yo creo que no hay que ser negativos, hay que tener esperanza. Tenemos que hablar obligatoriamente de una dimensión espiritual. Se dice que las campanas son la voz de Dios. En la actualidad han quedado prácticamente relegadas a llamamiento para las funciones litúrgicas. Es así que las campanas, cuando suenan, están convocando a los creyentes a acudir al templo para ejercer pues, esa dimensión que todos llevamos dentro, para profundizar en la fe, en nuestras creencias, en un sentido comunitario en medio de la Iglesia. Si vienes con un poco de que es verdad lo que estás haciendo y de que estas campanas están todas dirigidas a un santo o las apadrina un santo o una santa, merece la pena tocarlas.